Ocurrencias en gotas. Hoy es momento de reflexión. En más de una ocasión, aquí o allá, en el ciberespacio de mi blog Opinar es debatir sin pelear, me he referido a la propuesta ética de lo humano. ¿Lo humano qué es? Hace unos días también alguien me dijo, pero ¿por qué habla usted de lo humano si todas las éticas son humanas? Son percepciones, propuestas éticas de los seres humanos. Le dije, sí, eso es cierto, tiene toda la razón, pero en ellas, en todas esas propuestas, no necesariamente se centran en la realidad de lo humano en el momento en el que se dicen o se presentan. Y entonces, lo que he querido resaltar es que en este momento de incertidumbre de los humanos, es especialmente importante centrarse en qué es lo humano. Y por eso, ¿qué es lo humano en ética? Yo propongo varios aspectos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la ética que propongo no es sobre lo bueno y lo malo, que es lo que vamos a tratar hoy. La ética que propongo no es para los malos que se creen buenos, y hay muchos malos que se creen buenos y hablan en nombre de la bondad. Tampoco es sobre la caridad. Transita, a mi modo de ver, por la sensibilidad y la razón. La ética que propongo entonces no es sobre lo correcto o lo incorrecto, sino sobre casos concretos de comportamiento frente a las adversidades, por ejemplo. La ética que propongo no es basada en la religión ni en el más allá. Yo respeto profundamente todas las religiones y no pretendo tener la verdad en materia de religión. La ética que propongo no se nutre del mercado, no se compra ni se vende, se nutre de los comportamientos. La ética que propongo no se basa en utopías del fervor a Dios, sino en el sentimiento razonado de prolongar la humanidad. La ética que propongo no es de extremos, sino de análisis, de estado de ánimo para el análisis, no para pontificar. La ética que propongo tiene más plenitud que santidad. Y no es con expresiones como Dios mediante haré tal cosa o gracias a Dios me sucedió tal otra, poniendo a Dios a responder y actuar o de benefactor o impulsador. La ética que propongo entonces no es de paraísos futuros, sino de construcciones terrenales. Es una ética para los humanos. Parte de una frase de Baruch Spinoza que encontré en el azar de un libro. No burlarse, no lamentarse, no detestar, pero comprender. Es una afirmación, no es una receta. Es mi ética, pero solo en cuanto el pronombre sirve para decirle a usted, que también puede ser la suya, pero solo si usted o ustedes lo desean. Me preguntarán, ¿por qué la propongo? Desde luego, no porque a esa ética para los humanos o para lo humano la haya inventado el ego de mi yo. No hay nada nuevo bajo el cielo, sino porque por el contrario muchos han recorrido caminos que hoy se pierden en la incertidumbre humana. Nos quejamos aquí y allá en todo el mundo por la incertidumbre, el porvenir oscuro, el pasado no superado, la terrible situación en que se encuentra nuestro país o el mundo. Por cierto, miramos siempre nuestro ombligo, para llamarlo de alguna manera, hacia acá y poco lo que sucede en otras partes del mundo. Nuestra percepción se basa, y excúsenme, en la lectura de cables internacionales, pero ese es otro cuento que no vamos a tratar hoy. En todo caso, el problema parece ser que nuestros referentes religiosos de derechos relacionales, psicológicos, sociológicos, en una palabra, humanos, se contradicen con la realidad. No hay sino ver la violencia que cunde por todas partes. Y la peleadera, como la llamo.
En esa construcción de una ética para los seres humanos, no voy a pretender ser profeta ni sacerdotisa, no solo porque son palabras que provienen del patriarcado, sino sobre todo porque el mundo está ya hastiado de falsos liderazgos. En el futuro, cada vez más cercano, lo que está en juego es la supervivencia misma de la especie, no como un retruécano infantil, sino como una explosiva realidad del suelo más que del cielo, de las profundidades de los comportamientos más que de sus veloces representaciones. Por eso, es de pronto necesario devolver el ser humano a su naturaleza, no mirarla como se mira y admira una flor, el árbol, el consumo, el silencio ausente de la velocidad o el tumulto humano. En el caso de lo bueno y de lo malo, o si se quiere del bien y del mal, sin llegar todavía a lo humano, lo que me pregunto, y con esto les pregunto a ustedes, si creen que son suficientes las reacciones que producen cada uno de ustedes, individual o colectivamente, en sus respectivas comunidades, nacionalidades, identidades. Porque, por ejemplo, no se producen suficientes reacciones en lo humano, esa costumbre, entre comillas, del asesinato implantada en algunos países latinoamericanos, entre ellos, por supuesto, Colombia, o la costumbre de las inundaciones, año tras año, consecuencias previsibles o anunciadas con el cambio climático. ¿Será porque ante la mínima solidaridad del humano a escala planetaria se pierde el sentido del bien y del mal? De lo que se trata entonces es de poner el acento en una nueva ética del humano que prescinde de nociones paradigmáticas como el bien y el mal, aunque finalmente opinen lo contrario jerarquías decadentes por razones que no es del caso analizar. Aunque tradicionalmente se ha refugiado la humanidad en esas valoraciones teóricas que resultan inocuas, por más que sus representantes las sigan citando como siguen apoyando o predicando la búsqueda de una ética inocua. ¿Qué es lo inocuo? Internet define como inocuo y que se aplica a los alimentos, comillas, porque está libre de bacterias y hongos o mohos u otros materiales que puedan ser dañinos para la salud. Así remata, cuando un alimento es inocuo, su consumo es seguro, según la definición de Oxford, que circula libremente por las redes sociales. ¿Es la ética inocua? ¿Está libre de bacterias, hongos, mohosidades dañinas para la salud de lo humano? ¿O es lo humano lo que está produciendo bacterias, hongos y mohosidades? Es lo que trataré de dilucidar en estas reflexiones. Un primer indicio para el recorrido. En cualquier parque, al menos en mi ciudad, observe usted cuántos perros son paseados por sus amos y cuántos humanos tienen niños que pasear. ¿Eso qué significa? Esto es todo por hoy. Esperemos la segunda parte.